Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Siempre alerta, siempre fiel, un clarín desde el pasado electriza nuestra piel. Buenas tardes, estamos como cada jueves y cada sábado en Música y Política. Tu excusa perfecta. Y estamos con la voz que usted escucha ahí profunda, la garganta profunda de Chile, la voz de América Latina, subalterna, Carlos Azócar. La voz de América es latina. Es latina, América a latina. Miguel Farías, Hola. Nuestro compositor. La voz de nada. La voz de nada, que ya tiene ópera para el GAMA el próximo año. Así es. Así es. Contigo, justamente. Sí, pero tú eres el compositor. Claro. El compositor va... El libretista es una nota al pie. De hecho, el que queda en la historia. Claro, el que queda en la historia es el compositor. Para bien o para mal. Este programa... Sí, señor, este programa va a ser muy polémico. Nuevamente ya nosotros estamos buscando licitar un buffet de abogados. Ya ¿Podemos llegar más lejos? Sí, lo logramos. Hay un músico cuyo nombre es Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla. Nacido el 14 de diciembre, o sea, por estas fechitas, de 1951. En este momento, preso. Trasladado a la cárcel de alta seguridad desde Punta Peuco. Escuchábamos por encontrarle por tercera vez un celular y además un chip de oro celular. Sí. Para venta de televisores por... Ya te llamaba ofreciéndote planes con acento colombiano. Bueno, Álvaro Corbalán tiene una relación con la música, ¿no? Y la política. Y una relación importante con esa dimensión de la política que es la dimensión más oscura, siniestra y lamentable. O más bien la extinción de la política. O la suspensión ética de la política. Claro. La suspensión ética de la política, que es el momento en que la política traslada toda su definición al momento de la violencia, para decirlo de un modo elegante, ¿ya? Violencia que tampoco es legítima. Violencia ilegítima, además. Bueno, el personaje es por todos conocido, fue un personaje fundamental durante los años 80. Él vino a reemplazar en términos de los servicios de inteligencia, más bien en ese momento organismos de represión ilegales, digamos, a lo que era la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, con el rol de Mamo Contreras, que pierde bonos de modo importante a principios de los años 80. Mamo Contreras tiene una relación muy mala con el mundo de Jaime Guzmán.
fundamentalmente, claro. Mira. De hecho, Y- hay unas memorias donde describe a Jaime Guzmán como un homosexual Sí, y sí. reprimido, No, y- iba cada rato a llevar antecedentes de la vida de Jaime Guzmán y que demostraba que incluyendo había... al sobrinito. Y toda clase de temas terribles. Y él y Jaime Guzmán siempre murmuraba de que si lo mataban en los años 80 no era la izquierda, sino que era el mamo. O sea, entonces era una relación muy compleja. De hecho, le decía a su amigo, no vamos a morir. No. Pero defenestrado ya, vamos a encontrar, aparece este personaje que es Álvaro Corbalán, que es un personaje menor en términos de rango militar. Porque es coronel mayor, ¿no? Es mayor, Solo mayor. es solo mayor. ¿Ya? Usted es mayor. A mí la L me salva. Él era mayor solamente. Se hacía llamar coronel, se ponía una serie de... Pero él era mayor. Sí, yo busqué alguna y él salía de la foto coronel de ejército. No, pero- no. Pero él pertenecía... Lo que pasa es que cuando tú jubilas, te ascienden un grado. El ranguito de arriba. Claro. Era mayor. Era De ejército. Era mayor Mayor de ejército. del ejército japonés. O de Puerto Rico. Bueno, Corbalán fue entonces un mayor que tuvo una relación con el gobierno de Pinochet muy, muy cercana, porque él se transformó en el director operativo en la práctica de la CNI, aun cuando no era formalmente nada. Podríamos era decir solo- que él abría el show. Él era- teloneaba. Él teloneaba la dictadura. Exactamente, exactamente. Y en una época donde se intensificaron las acciones de terrorismo de Estado derivado de las protestas de los años 80, la situación de cesantía, los problemas de malestar social que habían irrumpido, porque recordemos que Nunca habían ponderado PEN y POG. el PEM y el POG, recordemos que el modelo partió muy mal. Claro, muy, muy mal. Y se hacen la... Se instala, se va al carajo el 78, vuelve a haber una especie de milagro. Hay 3 veces milagro chileno y 2 de las 3 veces el milagro chileno termina en el basurero. Cualquier cosa. O sea, entonces, Sí, porque generalmente como que se habla mucho de la etapa como destructiva de la dictadura. y desde el uno- punto de vista político, Claro. pero no se habla de la etapa destructiva Constru- económica. Claro, destructiva y también constructiva. O sea, Claro. la propositiva, finalmente, que es una cuestión que de alguna manera ahora se está abordando con la película de los Chicago Boys. Claro, pero esa etapa constructiva estuvo También basada tiene en un una... fracaso. O sea, fue un gran fracaso. Chile, entre el 73 y el 90, creció un 1,9% en total. O sea, prácticamente quedó en tabla. Quedó en tabla. O sea, y Chile, mientras tanto, decía que Chile era el único país de América Latina que no tenía la década perdida. Ese era el argumento, ¿no? O sea, entonces, Hay un número celestito. Chile recuperó el PIB del 71 al 87. O sea, los datos son horribles. Bueno, la cosa es que en medio de ese escenario donde irrumpió la organización de la oposición, irrumpió las protestas con las ollas comunes y las poblaciones muy movilizadas, los movimientos estudiantiles, la prensa escrita de izquierda que estaba muy fuerte, todo eso había que resolverlo, ¿ya? Y Pinochet confió esa labor en un hombre nacionalista, de la raigambre más puramente cercana al militarismo clásico, o sea, un nacionalista de pura Claro, cepa. De donde viene principalmente como la figura de Onofre Jarpa, ¿no? O sea, ese Claro, como pero mucho más nacionalista, mucho más. O sea, este tipo era del sector duro nacionalista dentro del mundo militar, que es un sector que perdió la batalla en el desarrollo institucional de la dictadura. En el año 80 ellos pierden, que claro, porque ganan comillas los blandos, porque establecen fin de la dictadura, ellos pierden, no logran. Tienen algunos éxitos tácticos, pero... Están llamando desde la cárcel de alta seguridad. ¿Aló? Sí. Muchas gracias, sí. Sí, gracias, tenemos un paquete abajo. Claro, hoy continuamos con la ley. Prisioneros de la ley. Mensajero de la paz. El mensajero de la paz. Prisionero de la ley, Bueno, mensajero de la paz. para el trabajo sucio, ahí está Corbalán. Tesis Carlos Azoka. Va, escuchémosla. No, porque, o sea, es un trabajo, un doble agente incluso, digamos, en ese trabajo, porque por un lado es, digamos, quien está encargándose, digamos, de la inteligencia, de la desaparición de personas, de la tortura de personas, de la represión de personas, pero por otro lado promueve toda la escena artística y la bohemia que existía en ese momento. Bueno, pero... Sí, pero es una escena artística muy limitada. De hecho, la escena artística que se configuró en la época no era la de él. La escena artística era de los Café Concert, Claro. era esa. Claro.
Esa es la escena artística real de Chile. Real, él pero hizo digamos, a él hizo nivel una nivel- escena paralela. Pero claro, finalmente a nivel mediático y todo aquello, o sea, todo lo que rodeaba el mundo de TVN, por ejemplo, todo el mundo finalmente por ejemplo, Pero yo creo la que irrupción del yo creo que más bien vedetismo. al revés. Yo creo que ahí no hay que ponerlo como creador, hay que ponerlo como receptor de ese mundo. O sea, No, finalmente y la conexión con lo que ese pienso mundo. yo que como que lo revolucionó de manera súper personal, o sea, lo llevó hacia su gusto personal. Exacto. Él, además de ser todo esto que estáis describiendo, él era una especie de crooner, como un Claro. músico de esto a los Frank Sinatra. A los Frank Sinatra, claro. Y si te fijáis, eso es como una especie de estética, no solo musical, es una estética de actitud frente a la vida, Sí. que, Por lo demás, no- que Frank Sinatra siempre tiene esta cosa que dicen que está relacionada con las mafias. mafias. Exacto. O sea, que tienen esta personalidad articuladora, ¿no? De bohemia, como la cosa negra, mercado negro La y cosa nostra, política. digamos. Y política Claro. como todo en el mismo plato. Bueno, de hecho, para enfatizar ese punto y para luego entrar ya en el detalle musical y criminal, vamos a ponerlo en su rol de Sinatra. Claro que sí. Pongámonos en su rol Claro. de Sinatra inmediatamente, porque él grabó la canción A Mi Manera. Y ojo, que era su canción favorita. Decía que era la canción que más lo representaba. Mira la letra, porque canta una parte en inglés y otra parte en español. Sí, por Claro. la mitad en inglés luego... Claro, y una parte dice, arrepentimientos he tenido unos pocos, pero igualmente muy pocos como para mencionarlos. Hice lo que debía hacer y lo hice sin excepciones. Planeé cada programa de acción, cada paso cuidadoso a lo largo del camino. Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. A mi manera. Bueno, Claro. escuchemos A Mi Manera por Álvaro Corbalán y que si hay un Dios en el universo nos perdone A su manera. a su manera. And now, in this thing, and so I face the final curtain, my friend. I say clear as to my case, of which I'm certain. When I leave, I love a fool. Trouble these on every highway. Much more than this, I did it my way. Vamos, vive un amor que para mí fuera importante, porque tomé la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y al fin
gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final. A mi Bueno, Ay, a su manera. Todavía está el partido de este caballero, ¿no? Yo me voy a inscribir de inmediato. El Ya luego partido, terminamos bueno, con eso. partimos el programa, no lo mencionamos al principio que estábamos presentando el personaje, pero partimos el programa escuchando la canción del himno del partido, De Avanzada de Nacional. Avanzada Nacional. Avanzada Nacional se presentó a las elecciones del año 90. ¿Ya? Se presentó con publicidad en la tele, de hecho. O sea, en la franja política uno podía ver a Álvaro Corbalán abrazado a su señora, con la Virgen María al costado de él, Que la cita mucho en sus canciones, además. a quien la cita permanentemente, y hablando entonces de este proyecto político Avanzada Nacional, que finalmente fue una ilusión, no prosperó porque los juicios llegaron por seguramente muchos menos temas de los que finalmente podrían haber llegado, pero sí hubo varios en los cuales sus huellas quedaron aparentemente bastante claras. Particularmente uno de los juicios emblemáticos es por Degollado. Degollado y No, Juan Alegría. Juan Alegría. Juan Alegría el Juan primero, Alegría. que es el caso del encubrimiento del asesinato de Tucapel Jiménez, El Tucapel Jiménez. Claro. Sí. donde le imputan la culpabilidad a Juan Alegría y después lo hacen aparecer muerto Claro. al mismo Juan Alegría. Que yo no sé si vieron esta serie de Pero Archivo sí, del Cardenal, sí. creo que era. En los Que Archivos del Cardenal. ahí representan toda Sí, toda sí. esa escena. Puedo Que hacer lo una- llevan, lo curan, lo emborrachan al tipo y después hacen como los amigos, lo acuestan, lo matan y lo hacen como parecer que le hacían un suicidio. Claro, exactamente. Ah. A mí me parece algo muy, muy particular, que finalmente nos damos cuenta de que, por lo que mencionaba Miguel, nada más esta serie, y con respecto también a la literatura que ha salido en el último tiempo, en Chile costó mucho, durante mucho tiempo, o sea, fácilmente 20, 25 años, en que el tema, digamos, de la dictadura y la ficción sobre dictadura, el tratamiento, digamos, como artístico de la dictadura no se dio. O sea, digamos, así como, por ejemplo, la televisión, la literatura, tiene más bien un tratamiento, digamos, más bien de criminalización Sí. digamos, de una visión como del demonio, del horror, pero digamos, lo inenarrable. Sí. Pero por otro lado, justamente la capacidad que tiene la literatura y el arte en general, digamos, de poder, la capacidad terapéutica que de alguna manera tiene para procesar este tipo de traumas, digamos, la cultura popular y específicamente en lo audiovisual, es una cuestión que se demoró mucho tiempo. Que igual tiene Mucho sentido, tiempo. ¿no? Pero tiene sentido porque hasta hace no mucho todavía había un respeto muy solemne por todos los temas que tenían que ver con ejecutados, con desaparecidos. Entonces nunca se... Por evitar nombrarlos, No, porque no, se asumía y- que nombrarlos podía significar un nuevo golpe. Claro, Había un además, miedo- no, y además era yo lo que entiendo es que para los artistas en general era muy difícil hacer algo que mezclara entretenimiento con el tema. O sea, Claro, que finalmente no ahora necesariamente- la o sea, cosa que- está un poco más naturalizada en general. el que tema. ese es el punto, que finalmente entender única y exclusivamente el tema del arte como entretenimiento. Ese es el No, ya, punto. pero eso es una reflexión que aparte. Claro, el problema no, es que- pero también tiene que ver con o sea, O sea, es que si hay se un nos- tratamiento, por ejemplo, que pasa con respecto a los exiliados. Que, por ejemplo, el incilio que se trata en la película La Frontera, o sea, y hay el mismo Coronación, de alguna manera también viene sí, como- pero son tratamientos son las más obras bien- más cumbres que marcan el hecho de que la posibilidad de tratar el tema con un mínimo de distancia, o sea, con la capacidad de salir también del tema. Lo que es lamentable es cuando tú te quedas sumido en el trauma y no puedes hacer otra cosa que estar dentro del tema. Entonces, Es que- porque eso es lo que hace que el problema no se resuelva nunca, que no se sublime. Claro, no se sublime, exactamente. Entonces, pero bueno, pero esa es una discusión sobre la dictadura. Tratemos de que Sigamos tenemos con la sublimación. Tenemos mucho personaje. Las aquí. maneras de sublimar. Tenemos Que mucho acá personaje. tenemos un buen, claro, buen porque tenemos, personaje. bueno, hay un libro que parece que no es muy bueno, dice Miguel, del Dueño de la Noche de Álvaro Corbalán, porque no dice demasiadas cosas nuevas. No, al parecer, no. lo lo y, que Además no que es un encuentra libro muy noticias. raro porque está escrito a 4 manos. A 4 manos. O sea, a no, ocho. a 8. y no es tan largo tampoco. No, para nada. Aquí está. 100 páginas
Bueno, este yo lo compré en la calle, así que quizás el de verdad, de verdad tiene muchas más páginas. Profesor Miguel Faría, ¿no? Otra causa más dentro del No, prontuario. No he dicho que es yo pirata. apoyo los libros piratas. De hecho, he ido a firmar libros piratas. Sí, ¿En serio? Sí. Ahí a San Diego. Así. Sí. Yo también mi DVD, mi ópera lo ofrezco pirateada. Pirateada. Sí. No hay problema. Bueno, volvamos a Corbalán. Volvamos a Corbalán, que sí creía en los derechos de autor, A su manera. a su manera. A ver, Cantaba electricidad también. Bueno, ahora en el libro hay lo que es muy entretenido cuando narran, cuando lo llegan a entrevistar, cuando se Sí. encuentran con él, que entran a la pieza de Punta Peuco y tiene una guitarra, tiene un tecladito, tiene cosas referentes a la dictadura, tiene cassettes editados por Horacio Saavedra, tiene una gaviota de Viña del Mar. Po. ¿En ¿Cómo? Sí, serio? eso yo no me lo explico, no creo que haya ganado una él. no lo sé, capaz que haya compuesto que una haya- canción y la haya ganado. Capaz, no tenemos- capaz. ¿Sabe? Hay que averiguar eso. hay que Quizás a mi averiguar manera es de él. Porque Su ese es manera un dato que uno sabe que canta, que Álvaro Corbalán era cantaba, tocaba guitarra, pero él es Y es pianista compositor, también. ¿no? Y compositor. Es compositor. O sea, él hace muchas canciones. Hay otra cuestión que es muy curiosa de Corbalán, que le gustaba mucho, pero mucho Silvio Rodríguez. Sí. Y de hecho, a mí bueno, cuando estaba preparando yo el programa, me tocó comenzar a ver los videos. Y hice un ejercicio más o menos ocioso, pero que me pareció tan raro finalmente aquellas personas que subían los videos de Corbalán. Y resultó que eran personas que tenían dos aficiones: el nacionalismo y las canciones para niños. Curiosamente. digamos. mira. Y había una Somos de... patriotas y pedófilos. Un perfil interesante. O sea, a los Spinning, digamos. Y había una vinculación que era aún más interesante, que era el tema de que, por ejemplo, se ponía una canción homenaje a Corbalán, y era justamente la canción de Silvio Rodríguez, Libre. Yo Sí, te po. quiero libre. ¿En serio? De verdad, ¿no? Y con ¿Pero fotos esa es de él? Corbalán. De De Silvio Silvio Rodríguez. ¿no? Pues Y esa es la que cantó el bigote a Rosé. No, eso es libre. Ah, ya. Como el Ya, perdón, sol ya. cuando amanece. Esa. Quiero Claro, Yo pensé que era esa. Claro. Oye, pero hay que decir algo de Corbalán. Que canta bien. O sea, yo de verdad que... Si yo estaba cachado, el Carlos se me está pasan inscribiendo cosas. en clases de canto en Punta Clases Bueno, de no, canto. ahora en la Ahora alta la seguridad. alta seguridad. Está pidiendo una beca en Fondar para A ver, poder una pasantía. Una pasantía. Hay dos rasgos musicales dos vínculos musicales de Álvaro Corbalán que son muy importantes. Uno se hizo famoso hace poco, pero era conocido por la gente del circuito de la izquierda y por la gente del circuito de la derecha, más extremas, digamos. Y otra es la que tú referías, que Que tarde o temprano ese vínculo con Con Horacio Horacio Saavedra, Saavedra, digamos. ya. Pero hay un vínculo fuerte con el temucano, que es algo que generó un gran trauma en Y mucha gente. ha salido el Temucano a defenderse. Pero el Temucano... Y a defenderlo. A también. defenderlo también, es muy raro. Yo le muy raro. debo algo muy importante a Álvaro Corbalán, dice. Sí, y no menciona. Y no finalmente voy a que- decir qué es. Porque involucraría a otras personas que ya no están con nosotros. Exacto. Desaparecieron. Que no Yo me puede- detengo que no en sabemos este dónde están. momento. No, es bien fuerte la declaración Y eso que dice. él le da una entrevista a Cambio 21, Por lo demás, cobrando el cheque. ¿ya? digamos. Y le dice, frente a este rumor que aparecía de que él tenía una relación, que efectivamente iba a visitarlo. Claro, era a de la los que lo iba a cárcel. visitar. Pero yo me acuerdo que haber leído, haber escuchado la entrevista, parece que la misma, en que él dice que no. Claro, yo iba, pero yo digo que éramos amigos porque yo le digo así a mis Sí. conocidos. Pero ir a ver a alguien a una dice- cárcel, o sea, es porque hay un vínculo. En términos exactos dice, soy un agradecido de Corbalán, porque me ayudó en un momento importante de mi vida, pero nada relacionado con mi carrera musical. Fue un momento complicado, pero del cual no puedo hablar porque estaría involucrando a otras personas. Le pidió un favor al mismísimo demonio. Sí. De eso se trata el asunto. Wow. O sea, esa es la única O sea, lectura lo que dice la historia que yo Digamos. sabía por otros lados, digamos, era de que ellos se habían conocido en un bar, una cosa así. ¿Ya? En un momento donde había toque de queda, el digamos. por lo demás. temucano tocando, claro, en la época de la dictadura, y que se habían puesto a conversar y Corbalán, aparentemente sin que el temucano supiese quién era, digamos, se había puesto a tocar guitarra y a cantar con él y qué sé yo, y habían confraternizado, ¿ya? Y de repente Corbalán le había dicho, bueno, yo soy el que soy, ¿ya? A mi manera. Y ahí había Libre. comenzado esta relación de amistad, qué sé yo. Ahí el reportaje de Cambio 21 es bien
Tendencioso. sí. Como el Camino 21 es medio muy lamentable, pero más allá de eso, porque no sé si hay algo de fundamento en lo que dice, ese es el problema, porque uno plantea la tesis de que es este vínculo el que habría permitido al temucano tener un tratamiento VIP durante la dictadura, ¿ya? Cosa que no es tan sostenible desde el punto de vista que hay muchos Que tuvieron ese tratamiento. cantautores y cantantes de izquierda que tuvieron un tratamiento VIP en dictadura Florcita. con solo hecho de mantener La la boca cerradita Las Pati desde el punto de Maldonado. Gervasio. Pues eran muy amigos, además. Pero no era de izquierda. Sí, pues estoy hablando de los de izquierda. Una gracia de un tipo que es de derecha, Laura Simonetti, también tiene un tratamiento VIP, pero eran natural. encantaba. Alberto Plaza Pero también. hay una vinculación, digamos, con la derecha y Silvio Rodríguez, porque a Laura Simonetti también le gustaba. le encantaba Ojalá, de hecho. Es que yo creo versión- que es porque es bueno. Pues, yo La creo que cantaba- la explicación es que Silvio Rodríguez es bueno. Compone Hacía una bien. versión que se llamaba Ojalá. ¿Quién? Corbalán. Oh. Bueno, hablando entre sus facetas de cantante, dealer, espero que no. Tenía también trató de ser como productor. Pues, ¿En serio? Sí, en un momento cuando está el boom del café del cerro. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que el cerro y la producción son cosas importantes? No, pero en el café del cerro como que vio todo este movimiento que había y se picó y él quiso hacer algo parecido. Un movimiento, claro. ¿En Y serio? compró una casa en Providencia y iba a hacer lo mismo que se iba a llamar la Casa de Canto. Como la casa de escena, pero Y no prendió. no tengo, Bueno, no ellos sé, no cacho hay- más. A ver, a todos los que dicen que no hay una escena Bueno, artística siempre. de derecha, sí la hay. Sí. Sí la hay. Eso En la es dictadura una serie- está la escena de Álvaro Corbalán, está el taller de El Mariana famoso, Calleja, el famoso de- el claro. taller literario de Nocturno Mariana, de Chile. que era increíble de Mariana la Calleja. historia esa. O sea, Sí, pues te retrataba el Nocturno de Chile Sí. de Bolaño. y también en la obra de teatro del taller, Y hay este libro también de Pinochet como bibliotecólogo. claro, como tiene ¿cómo se llama el ramo que hacía él? Geopolítica. Como el mayor exponente de la geopolítica a nivel Mundial. de su cuadra. Mundial. Después lo sigue Cheire, que también es un experto en... ¿De verdad? Sí, no sé, sí. Que seguramente estudió con Pinochet. Con porque- Pinochet, seguro. porque era profe. Hace poco Bueno, sí. en ese libro está bien narrado también todo este fenómeno del taller literario. Bueno, Corbalán tiene una cadena perpetua y va sumando todavía sentencias, van cayendo varias. Es como, para él son como los discos de platino. Sí. Y Es como en vez de la cadena de Blin Blin, la cadena perpetua. Y él estaba en Punta Peuco hasta hace un par de semanas, ¿ya? Fue trasladado a la cárcel de seguridad, pero estando en Punta Peuco, él se dio un gusto. Mucho. Como compositor, digamos. Ah, claro. Que fue Una maravilla. componer un himno al penal Punta Peuco. No, pero Yo no sé si hay muchos himnos en el mundo Y- a un penal. yo creo que lo vamos a escuchar y que escuchen la letra, porque la letra es una cuestión. Notable. Damos a los auditores ahí que... Se pongan viriles para Varoniles, varoniles para poder escuchar bien esta letra. Vamos con el himno a Punta Peuco, composición e interpretación Composición, arreglo. de Álvaro Corbalán Castilla. Cárcel de gendarmería, una unidad especial, cuida y custodia la vida del personal militar.
Bien, eso era el himno al penal Punta Peuco. Musicológicamente, Miguel, ¿hay O algo sea, el que- himno parece, el himno, a mí todo lo que hace Corbalán, lo que hemos escuchado y cuando canta, siempre parece que estuviera cantando encima de Ray Conniff. Como que tiene esa sonoridad como que hay unos coros Claro. de... Finalmente hay que atender al espíritu de la época, finalmente, Claro. que tiene... Pero sabéis que hay algo En que me martes llama... 13. Y que no, y además, claro, incluye esto una estética. porque Claro, Incluye también él siempre anduvo muy trajeado y hasta el día de hoy anda con esos trajes ochenteros. Como a cuadro. Claro. Como a cuadro. Y como, Como el de contraste como con de los esos colores. ternos como peludo. Sí. Claro. Que No, como y- se llama ese Como la material? versión superior de un tira, de un detective. Claro, claro. No, y la además versión- él mantiene su El mismo look. el mismo look desde Si es militar, chiquitito. claro. Sí. De los 5 años para adelante que... sí. No, pero lo que a mí me llama la atención, que cuando yo digo que él es un crooner, es porque yo de verdad, o sea, tiene este timbre de voz crooner que Sí. es como, De como ba- a de los Frank barítono, Sinatra, sí. claro. Volado, Y que cada vez que puede, robusto. cada vez que tiene la oportunidad, tira la nota larga con un vibrato. Pero sabéis que lo que más me llama la atención que normalmente en ese tipo de Claro. estética, cuando tú veías un crooner, siempre ya hay un dato como más musical, pero normalmente los vibratos son como entrecillos. O sea, no suena como al mismo ritmo que lo que está sonando de fondo. Corbalán lo hace siempre en corchea. Ahí se nota que es militar. Que hace el vibrato de ¿En serio? Mantiene el orden. No, por lo hacen Claro.Ese es como el típico vibrato como que te pone A mi una pequeña manera. tensión. Claro, él lo hace marchando. Yo me di cuenta escuchándolo, porque me llama la atención. Siempre uno como que escucha ese atrecillado que te produce una ¿Hay cierta tensión. grabaciones de él con piano? No sé, no lo sé, tocando. ¿Tocando piano? Habría No que sé, buscar. sí. Porque su instrumento era la guitarra. No, pero él Y tocaba toca piano. piano y ¿Toca teclado. piano? Piano ¿En y serio? guitarra. Sí, 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 pues, sí, sí. sí. Tiene unas grabaciones para Deutsche Grammophon de las 32 sonatas de Beethoven. Incluso tiene un trabajo previsual de Stockhausen. Para que es una composición de- la sonata para su ametralladora. Pasó ametralladora y parrilla. No, te vas Pero bueno, pues, Oye, pero lo importante es que este tipo, no obstante su crueldad infinita, que la conocemos por los casos como el caso de Goya o el de Juan Alegría, también... ¿Sí? ¿Alguna defensa? Sí, absolutamente. Bárbaro, Corbalán. Mi coronel. Hay No, que mi decirle. mayor. Mi mayor. No, si mi mayor es otro. Mi mayor. En mi mayor, por Está favor. mi mayor. No, que hay que decir algo. Que podrán decir que fue un torturador. Sí, es fácil decirlo. Podrán decir que estuvo metido en negocios turbios. Déjame hacer el listado rápido. ¿Ya? Operación Albania, Tucapel Jiménez, Juan Alegría, Paulina Aguirre, asesinados todos, Pescador Lisandro Sandoval, Juan Luis Rivera, militante comunista, periodista y militante del MIR, José Carrasco Tapia. Pero hay que decir una cosa. Él, como tal, no era el encargado, digamos, de la parte aún más sórdia. Aunque esto no lo crea, la dictadura tenía una parte aún más sórdia. Porque él no estaba vinculado a la venta sexy. No estaba, digamos que era más bien de una parte operativa, pero con operaciones, digamos, muy seleccionadas, pero no era finalmente digamos, la parte que es así que, digamos, o sea, si hay cuestiones escabrosas en la dictadura, yo creo que la venda sexy es de lo más, digamos. Explícalo, por un poco favor. qué era la venda sexy. Bueno, la venda sexy era un lugar que queda en calle, creo, Irán, con los plátanos, Sí, allá allá en muy Ñuñoa. cerca de No, Macul. en Macul. 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 Yo paso por ahí muchas veces. Muy a comer cerca con digamos, del campo Juan Gómez Milla. No, está cerca, pero sí. Pero no Pero también es un Más cerca de la barrio, municipalidad. es un barrio absolutamente residencial. No, creo que o no es sea el Irán, creo que es el Líbano. El Líbano. O no es Irán, puede ser. Sí, no, Irán. Una calle, Sí, Irán. No es el Líbano. Pero finalmente era la casa donde se hacían y se practicaban básicamente las torturas sexuales digamos, de la dictadura. Con todo, con animales. Con animales, y con música. conocido sobre todo el perro, el Volodia, que fue entrenado por una de la agentes de la CNI, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba esta preciosa mujer, y que finalmente uno dice, claro, aquí hay una dimensión humana y por eso yo hacía la reflexión anterior, que nunca se reflexiona. O sea que yo creo que, por ejemplo, dentro de la literatura, la única que ha reflexionado sobre esto es la Nona Fernández.
por ejemplo, que de hecho es la que El taller. tiene el taller y que tiene también una obra, o actúa una obra que se llama Medusa, Sí. que es sobre la flaca Alejandra. Y en general, o sea, en relación a todo este mundo, digamos, y todos los torturadores, y que digamos que también, y esa es la figura como más, que a mí más me interesa, que es una figura más bien ambigua, que por ejemplo, hay un texto de Edgar Allan Poe que es muy interesante, que en este caso es El Cuervo. O sea, cómo finalmente digamos, el torturador, en el acto mismo de tortura, también se ve ahogado por la sangre de quien está siendo torturado. En este caso, yo creo que la figura Corbalán, de alguna manera, cumple, es una figura muy interesante, porque tiene Yo creo que tuvo- una doble faz. Es que yo creo que no, porque yo creo que tuvo un poder total. O sea, el poder de su excepción es el poder de él. Ya. El poder de poder salvarle la vida, por ejemplo, probablemente a algún amigo del Temucano, ponte tú. ¿Ya? Alguna A su cosa así. manera. Claro, la gracia de eso es el poder total. Es lo que pasaba con Pinochet con Caselli, por ejemplo. Caselli era inmune. Claro, porque no- Pinochet lo amaba. Claro. ¿Ya? Entonces, Incluso cuando hace la broma le toma la Caselli lo humilló públicamente. cuando va con la corbatita roja. ¿es usted? Y Pinochet lo perdonó y muchas veces. Y le hacían homenaje y él no pescaba y él está y él muchas veces pero toda la dictadura giraba en torno igual a Caselli, aunque era un tipo que estaba en contra de la dictadura. Después se fue al Pero era el- agregado deportivo. Pero no, y le conseguían pegas además después. O sea, ¿En serio? sí, es más, o sea, ese es un mundo que se quedó articulado. Entonces, había una articulación allí con el mundo de la dictadura que esa articulación, la sociología es articulación, cuando uno construye la imagen del monstruo, ¿ya? De la monstruosidad convertida en una persona, a uno le cuesta entender esas vinculaciones, pero las vinculaciones existían. Entonces, estas vinculaciones entre ciertos artistas o sea, aquí tenemos efectivamente este tipo se sumergió en la noche por su poder. Tenía un poder importante como operador, un poder operativo que él manejó políticamente para ser cada vez más importante. Imagínate lo que significa un tipo que le pasan casos duros y que el tipo sabe que puede hacer la pega, y él cobra el cheque en términos de poder político y económico. Después, económico también. También, claro. Entonces él cobra el cheque del poder que significaba eso. Y después lo cobra también vinculándose a la farándula para poder estar en contacto con un mundo que a él le gustaba, que era ese mundo artístico, y después pololea con la Maripepa Nieto. Pero según su opinión, o sea, esa no es una operación política que finalmente él desarrolla. O No. sea, la vinculación que él tiene... Es el deseo. El Es deseo su- de él, no es es una su cuestión deseo. estratégica, en No, definitiva. no, es simplemente, la cuestión estratégica de él, su trabajo era simple. Pinochet no tenía esa sofisticación, nada de eso. Pinochet no le importaba si habían artistas, no entendía esas cosas. Pinochet no tiene ninguna sofisticación, esa sofisticación podría haber venido de Merino, y él no trabajaba con Merino, trabajaba con Pinochet. Directamente con Pinochet. Sí. O sea, wow, bueno. Sí. Es la ruta de Pinochet. O sea, que o sea, porque una de las cuestiones cuando sale... Es Hugo Salas Wenzel. Hugo Salas Wenzel es el heredero después del Mamo. ¿Ya? Es el segundo tiempo de la dictadura. Claro, el segundo. Pero es interesante porque finalmente lo que se trató de hacer, básicamente como el objetivo que tuvo básicamente esta obra, que el dueño de la noche, sobre Álvaro Corbalán, era básicamente tratar de vincular a todo el mundo de la farándula, incluyendo, o sea, hay varios que ya estaban vinculados desde antes, o sea, pero que también tenían una vinculación más o menos que se fue olvidando Si con tú el estás en la tiempo. farándula oficial del régimen, ¿ya? Por acomodaticio, por lo que tú quieras, y llega a verte al escenario el jefe de la CNI, que tú sabes que es de armas tomar, por decirlo de un modo elegante, ¿ya? Y te ofrece cosas y se vincula contigo. ¿Cuál es tu posibilidad de, como tipo artista que trabaja en ese medio y que ya está medio vinculado a la dictadura, que soterradamente ha Y dado ni siquiera alguna tan clase- vinculado, porque ni siquiera está el caso del el bar Confetti. Exacto. El Confetti, que era como un bar medio de viejos rancios, momios, que se juntaban y cerraban las puertas y estaban hasta el otro día. Claro. Y carreteando todo. Y ahí, por ejemplo, hay una presentación que fue famosa, que fue el Palta Meléndez, Claro. que creo que hizo unas tallas ¿Imitó? con Pinocho. Con algo Pinochet, así. las primeras imitaciones. Claro, y ahí estaba Corbalán, porque él iba con Maripepa de la mano, llegaban, Claro. siempre iban, cada vez que podían.
y lo paró y después creo que se lo encontró en la calle y lo andaban siguiendo. Después cuenta, Claro. en este libro creo que lo leí, cuenta que el Palta Meléndez que va por algunos barrios y en todas partes lo intercepta gente, oye, te estamos mirando, oye, Claro. así. Es que eso es muy Hasta que se lo llevan detenido, pues le dicen que no hueve más A Pinochet. A Pinochet. ese Se sentido- demoró 10 años y por si- hacerlo o no. Claro, pero si te fijáis, no, ni siquiera tenéis que estar tan vinculado al Exacto. medio, porque el Palta Meléndez no creo que haya sido un oficialista del... No, nunca lo fue, sí. Por ese sentido es muy interesante finalmente cómo funciona el terror. Que es una cuestión que nosotros ya hemos funcionado. bueno, claro, esa es la gracia del terror. Esa es la gracia del terror, que siempre está presente, pero que finalmente Es la arbitrariedad, claro. no, y la posibilidad de la amenaza. Claro. No es no es el No, y acá horror. más lejos, porque te agarran, te llevan a un lugar, no sabes bien dónde, te encierran, no te hacen nada y te dejan libre. Exacto. Pero imagínate eso. Pero por eso, pero ¿Cómo que hay con eso? finalmente la potencialidad del terror finalmente está dada por aquello que puede pasar, pero que tú no tenés muy claro qué va a ser. Que es la diferencia finalmente, conceptualmente, con el horror. Que tú, el horror, efectivamente uno lo ve. O sea, o ves finalmente aquello que se devela, aquello que esconde finalmente. Claro, el terror, que es lo que hacía la dictadura en Chile, el terror lo que hace es, en cada grupo donde se va a intervenir, matar a uno. Claro. Claro. Sembrar No tienes que matar- no tienes que matar a todo el grupo. Claro. No, es Ya. muy simbólico. Tú no, Incluso, no destruyes la revista Análisis ni matas a todos los periodistas, matas a uno. Claro, uno Al a un líder. clave. Mm. Claro. Incluso hay un dato que yo leí, que cuando llega el confeti siempre Álvaro Corbalán con la Maripepa, ¿Dónde queda el confeti? en Providencia creo, no, en Las Condes, no sé. No No, sé, no sé. no sé. Pero es Barrio Alto. Ah, ya. no, Sí, ya. pero la cosa es que que llegaban en un modelo de auto, creo que un Fiat no sé cuánto, ¿Ya? que normalmente el Fiat, este modelo, y es celeste, que eran los autos que le había regalado el gobierno italiano al GAP, al grupo de amigos presidentes. No te creo. Claro, entonces, viste que ahí hay una violencia, Una violencia simbólica muy fuerte, claro. Muy fuerte. Pero lo interesante también, o sea, es que es todo un mundo que, insisto, que no ha sido muy poco analizado y que finalmente fue un mundo que duró, o sea, básicamente, prácticamente Claro, 2 es que décadas. Duró bastante. Sí. Sí, no, 17 y claro, lo que años. no se ha analizado todos estas esquinas medio oscuras, como dices tú, todavía no nos metemos a hablar ahí. Oye, Yo opino pero- que pero no escuchemos nos la olvide- faceta de compositor. no nos olvidemos en todo caso que él, pensando en salir de la violencia, le hizo una canción al Reencuentro Nacional. Por Dios. Que la escribió, la cantó. La escribió, la cantó. Yo no sé si habrá hecho él los arreglos, pero ahí está muy la cosa muy Ray Conniff. Pero tiene su cosa, porque cuando escuchen se van a dar cuenta que hay siempre como de repente un oboe jugando atrás como haciéndole una melodía como a contrapunto. O sea, Hay que tiene ver- su... Alguna finura. Si lo hizo él, no sé si lo habrá hecho él. Quizás Oye, él cantó y alguien se lo arregló. Cosa que también tiene el himno de Avanzada Nacional, que dice en algún momento como se escucha una trompetita, así, Y se escucha. la trompetita, así, hace el mismo jueguito, así como de estos arreglos. Muy sutiles, por lo demás. La canción Por el Reencuentro es la canción que Qué escuchamos. difícil es. Difícil. de la canción que escuchamos aquí. Autor e intérprete. Sí. Autor, intérprete, productor, Torturador. distribuidor. Distribuidor. Oye, y ahí fíjense en la cosa, bueno, vibratador. Fíjense en la cosa del vibrato que les El vibrato comentaba. marcial. El vibrato marcial. Bien, canción por el reencuentro, Álvaro Corbalán Castillo. Difícil es vivir en paz si el odio debes derrotar. El tiempo ayuda a perdonar. Nos debe una oportunidad. Mejor el bien que el mal. Si nos queremos reconciliar, hay tanto por hacer, hay tanto que lograr, hay que dejar rencores atrás, hay que ceder y saber perdonar. Hay que dejar rencores atrás, hay que ceder y saber perdonar. Santa María,
Dios. Somos chilenos de ayer y hoy. Santa María, Madre de Dios, solo pedimos tu bendición. Bien. Pero Carlos, por Dios. Carlos aquí está pero maravillado con la obra, el opus. Espérate, y Carlos nos ha sacado su obsesión. ¿Qué registro es Álvaro Corbán? Es barítono, ¿no? No sé, tú eres el experto y obsesivo, experto obsesivo acá. Yo creo que un barítono cantante. Pero es más bajo, ¿no? No, No, que yo creo que- tiene algunas notitas así aguditas donde Sí, y justamente... no llega muy grave, no llega muy grave. Es como gruesa la voz, el timbre Claro. que tiene es como... Es como pesado. Como Sí. oscurito. Sí. Claro, pero no... por Además que lo escuchaba- pone oscuro, se nota Sí, que él po, pone, sí. pone la voz así más... Está Sí. No es como... Sí. Como Sí, de crooner ochentero. Sí. Ese Maripel. con esas cosas de Habla caprinas. cacharrita. Sí. Y te fijas, es como una estética que es muy común entre los militares que cantan, los carabineros que cantan, en las iglesias evangélicas. Es como todo un... Es circuito. el condado del marcialismo moral. Ahora, uno da el pie. Una de las cosas marciales, de las cosas buenas que ha dado la música marcial, hay que nombrar finalmente al coro del Ejército Rojo, que es una cosa que en algún momento tenemos que dedicar a Bueno, por supuesto. un programa completito. Pero yo quiero mencionar algo. Oye, espérate. Bueno, Diga. no, quizás tú primero, pero lo que no hemos hablado mucho es toda esta fama que tenía de mujeriego, de tener un sex appeal elevadísimo. Exacerbado. Por ahí, Bodanovich dice, oye, era muy bueno para las mujeres. Entonces, Sí. en el Festival de Viña siempre andaba con una por ahí. Bueno, Todo es el- difícil resistirse. Claro. Literalmente. Pero Creo que Cristina Tocco sale diciendo en el libro, no, él tenía un ¿quién? carisma de especial. Toco. Cristina Tocco. Claro. Mira. Y hay una historia por ahí que circulaban mujeres como relacionadas con el poder, que esa no profundizan, creo, mucho en el libro, por lo que recuerdo, porque yo no lo sobrevolé, la verdad, de mujeres que hacían como, se relacionaban con el poder a través de favores sexuales y ahí estaban metidas, hay nombres en el libro, no sé si darlos. Pero son del libro. así Son que no del hay libro, problema, dale, lémoslo. incluyendo- La culpa es de los autores. Los autores del libro, por favor, Miguel. Incluyendo a la Patti. Sí, pues, Patricia Maldonado, Raquel Argandoña, ahí en el grupito. Pero por aquí hay una persona, Nancy Guzmán, que es la que cuenta todo esto, dice que ella no está segura de que hayan habido favores sexuales, pero está favores sexuales con Itálica. Así que... Es que a mí me da la cosa sexual. No, pero hay una reflexión que hace que los pocos que han ahondado y han hecho hasta gárgaras, digamos, con todas estas figuras, demonizándolo, ha sido finalmente todo el mundo, que ya lo habíamos tocado, que es el mundo clínico, que son de alguna manera los que han tenido un acercamiento siempre un poco jocoso, así como... O sea, digamos, así nació el Clinic. Claro, ridiculizando un poco todo el tema político y agarrando con el Longueira lo tiene Corteira. No, y nació. El The Clinic se llama The Clinic por The Clinic, claro. por The London Clinic. La London Clinic, claro. Sí, pero... La portada es con el Pinocho muerto. Sí. Y hay una cuestión que es bastante interesante. O sea, yo me acuerdo que leí una crónica de Gumucio, que efectivamente tenía no como el chiste que contábamos de Álvaro Enrique, efectivamente tenía un contrato con el MOP, pero que en algún momento hace una columna sobre, haciendo una reflexión muy interesante, que es finalmente dónde carreteaba Canitrot. ¿Dónde carretea Canitrot? ¿Dónde carretea Canitrot? Y ahí empieza justamente a abordar justamente el tema de la bohemia. Con información privilegiada, Claro. aparentemente. Claro. Esta casa de canto. Y la casa de escena, pues, o sea, que es uno de los lugares que hasta el día de hoy, de hecho, usted se puede... Canitrot, y eso es mundo, y eso es un mundo mundo demócrata cristiano, o sea, es como ese... y lo más Es un interesante... mundo. Claro, Sí. pero la casa de escena, que es un lugar que hasta el día de hoy uno puede ir A cualquier hora. O sea, siempre funciona. A las 5:30 de la mañana funciona. Y ahora a las 5:31. Pero gracias, claro, que se puede comer uno una macha a la parmesana a las 4:30 de la mañana, así feliz. Por experiencia. Carlos lo propia, sabe dice muy bien, Carlos. sí.
unos pocos lugares, digamos, que se puede comer a una hora decente. ¿Has ido a Lili Marlene también? No. ¿No? No. Que yo ya me peleé con... ¿No quieres hacer una visita oficial a Lili Marlene junto con Dávalos? Con Dávalos. Pero bueno, en ese lugar es muy interesante porque finalmente ahí existe un vínculo muy particular que es con la Sociedad de Escritores Chilenos. Que muchas veces, y es la misma vinculación que existe de alguna manera el taller, claro, que está al frente. Y muchas veces se planteó que existían de alguna manera algunos escritores que estaban vinculados de manera directa con la inteligencia, o que por lo menos tenían el favor de la inteligencia en la medida en que no fueron reprimidos ni tampoco tuvieron ningún... Claro. Siendo que eran la Sociedad de Escritores de Chile. Estaban al frente y era fácil saber qué estaban haciendo. Y mantenían más o menos las mismas copitas y de repente ahí como que era el lugar donde se iba a tomar finalmente por ahí la bohemia chilena. Claro. Bueno, estamos terminando el programa de hoy de música y homicidios. Tu excusa. Tu excusa perfecta. Nos vamos despidiendo. No les podemos decir que estamos orgullosos de este programa, pero podemos decir que la verdad, podemos decir que tuvimos el coraje de... Sí. Y Carlos está maravillado con la obra de Por este favor, señor. Álvaro Corbalán Castilla, entonces nos acompañó hoy con su música, sí, y nos despedimos con una canción de él, sí, a propósito de las casonas. No, pero te digo, a ver, Carlos, si pudiera estudiar con él, si es que se atreve a salir al patio, Corbalán. Sí, porque va a hacer salir al No, patio, sí, porque sí. en la cárcel de alta seguridad, como que le dio una bienvenida un poquito menos amable que en el penal Punta Peuco, del cual es el creador. Le llevaron a Bolodia. En cambio, en la cárcel de alta seguridad quizás tenga que hacer un nuevo himno. Claro. Himno para un final. Bueno, a propósito de Casona, un tema que encontramos por ahí, no tenemos mucha información. Vieja Casona, compuesto nuevamente e interpretado por Álvaro Corbalán. Y seguramente dedicado a Casa de Cena. Seguramente. Nos vamos. Chao, nos vamos. Vieja casona en el mar, donde aprendí a correr y jugar. Viejos adobes pintados de cal parecen hablarme, quizás recordarme el aroma de un jazmín que se crió junto a ti. Trae el recuerdo de mi niñez, seres queridos, no los olvido. Melodías hacen recordar un perfume te revivirá. Por un perfume de flor, hoy me detuvo tu voz para un instante que quiero mirarte, me dice al oído cuánto has crecido. Melodías hacen recordar un perfume te revivirá. Vieja casona en el mar, por un instante me hiciste soñar. Cuánto te añoro y por eso te imploro que
Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.